Muy buenas tardes, compañeros, profesor Alirio. Con este video pretendo hacerles la presentación sobre los derechos humanos como reglas para la constitución de una sociedad justa y pacífica. Bueno, voy a iniciar con la presentación como tal. Mi nombre es Jaime Andrés Cantillo Aguilar y mi compañera acompañante en esta presentación es la compañera Yulisa Hurtado Waldo. Ambos somos estudiantes de la carrera de inglés y francés, licenciatura en inglés y francés, décimo semestre, en la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Hoy es mayo 21 de 2022 y este trabajo es para el área o asignatura de ética y valores, asignada al docente Luis Alirio. Bueno, para dar comienzo, quiero dar una dedicatoria de esta presentación a los estudiantes del décimo semestre de la licenciatura en inglés y francés de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y nuestro docente a cargo de la asignatura Ética y Valores, con su tema sobre los derechos humanos como reglas para la constitución de una sociedad justa y pacífica. Por consiguiente, también quiero darle un agradecimiento a nuestro docente asignado, quien dedicó estas horas para el conocimiento de tan preciado regalo y de tan importante conocimiento como lo es el conocimiento de los derechos humanos en un momento tan crucial como lo es el finalizar la carrera como licenciados, más aún cuando estamos saliendo de una situación un poco difícil como lo fue la pandemia del coronavirus, y adicionalmente estamos entrando en una fase de una posible tercera guerra mundial debido a los conflictos entre Rusia y Ucrania. Así que debemos estar muy bien informados, adicionalmente también a las actividades o enfrentamientos o conflictos que se han presentado dentro de nuestro país debido a la extradición, de uno de los cabecillas más importantes para el ELN, el cual ha generado disturbios dentro del país, un poquito de agitación, y bueno, vamos a tener también, estamos en tiempo de votaciones presidenciales, así que estamos en un momento un poco crucial para precisamente conocer este tipo de cosas. Para dar un resumen sobre este tema del día de hoy, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Entonces, bueno, esto va a ser la temática del día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción también a este tema de los derechos humanos como reglas para la constitución de una sociedad justa y pacífica. Con lo siguiente se pretende dar a conocer los mecanismos que asegura la dignidad y los valores con los que cuenta una persona desde el momento de nacer. Estos derechos han venido tomando forma e importancia dentro de la sociedad actual, dándole forma a lo que hoy conocemos como una sociedad de derechos. Dentro de una sociedad de derechos todos somos iguales y contamos con los mismos derechos y deberes, sin importar raza, sexo,
estatus social, religión, inclinación política o actividad social que pueda afectar los intereses como personas o vulnerar estos derechos a la vida y velar porque la misma pueda vivirse dignamente. El siguiente documento es una guía con la información más esencial sobre los derechos humanos, cómo utilizarlos y cómo utilizarlos dentro de una sociedad. Ahora veremos una pequeña definición de lo que es la ética y valores, lo cual es la asignatura que nos pide trabajar sobre este tema de los derechos humanos. La ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Aristóteles fue el fundador de la ética. Como todos sabemos, Aristóteles fue un gran filósofo, padre de la filosofía, de la reflexión, del pensamiento humano, padre de muchas ciencias, y también fue fundador, como dicen aquí, de la ética, precisamente por su ejercicio. Ahora una definición personal. La ética es la búsqueda a la definición del bien y el mal y encontrar esa respuesta al comportamiento humano. Definir lo que es aceptado por una sociedad, sea buena, y la no aceptada por la misma, sea mala, teniendo en cuenta que estas actitudes parten de unos hábitos y costumbres que adoptan un valor dentro de una sociedad. Con esto podemos comprender que la ética es la búsqueda de eso, que pensamos que es el bien y que es el mal, y establecerlo a nivel nacional o internacional. Descubrir la forma como podemos tener este concepto de forma verídica y universal. Sin embargo, muchos sabemos y conocemos que hay civilizaciones donde este tipo de conceptos no se tienen de la misma forma. Sabemos que hay civilizaciones donde, bueno, no se pueden llamar civilizaciones, más bien comunidades o tribus donde aún se practican costumbres que no son propias de la ética como la conocemos hoy. Por ejemplo, hay tribus en el África donde aún practican el canibalismo. Para ellos está bien porque es un acto de supervivencia y adicionalmente nuestra carne y nuestro cuerpo está sirviendo para ayudar a otros, para la supervivencia de otros en estos lugares tan alejados y poco habitables. Sin embargo, son tribus pequeñas que ya vienen de una generación en generación con ese tipo de hábitos y culturas. Adicionalmente, tenemos otro tipo de tribus en la zona de la Amazonía, donde hay personas quienes prefieren tener a sus seres queridos momificados, lo cual para otros no es bien visto tampoco, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos con el concepto. El concepto de este tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar o residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. A través de los tratados
el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Aquí también tenemos algo que nos data o nos dice que esos derechos humanos también son bastante antiguos. Una conformación del concepto. Este concepto fue formado hace mucho tiempo también. La idea de derecho subjetivo básica para concebir los derechos humanos fue anticipada en la Baja Edad Media por Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de ius fori o potestad humana, de reivindicar una cosa como propia en juicio. La escolástica española insistió en esta visión subjetiva del derecho durante los siglos XVI y XVII. Luis de Molina, Domingo de Soto o Francisco Suárez, miembros de la Escuela de Salamanca, definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio, aunque mantuvieron al mismo tiempo la idea de derecho como un orden objetivo. Enunciaron que existen ciertos derechos naturales, mencionando tanto derechos relativos al cuerpo, derecho a la vida, a la prosperidad, a la propiedad, como al espíritu, derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad. El jurista Vázquez de Manchaca, partiendo de una filosofía individualista, fue decisivo en la difusión del término iura naturalia. Este pensamiento iusnaturalista se vio auspiciado por el contacto con las civilizaciones americanas y el debate producido en Castilla sobre los justos títulos de la conquista y en particular la naturaleza de los indígenas. En la colonización castellana de América se suele afirmar se aplicaron medidas en las que están presentes los gérmenes de la idea de los derechos humanos. Ahora continuamos con parte de la importancia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A tercera, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas
La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referencias a ella en sus preámbulos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Ahora, por tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el cual todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, y aseguren por medios progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ahora continuamos rápidamente con parte de la historia. Historia de los derechos humanos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande. Tras su conquista de Babilonia en 539 a.C., fue descubierto en 1879. Y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Puede enmarcarse en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina de Lagash, que reinó durante el siglo 24 a.C., y donde cabe destacar también Hammurabi de Babilonia y su famoso código, que data del siglo 18 a.C. No obstante, el cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente por su sentido humanista e incluso se le ha descrito como la primera declaración de derechos humanos. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término es ajeno a ese contexto histórico. Documentos medievales y modernos como la Carta Magna inglesa de 1215 y la Carta de Mandinga de 1222 se han asociado también a los derechos humanos en contra de esta idea. José Ramón Narváez Hernández afirma que la Carta Magna no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos, pero solo entre iguales.
y no con carácter universal. No se predica la igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo sucede en el Imperio de Malí, cuya constitución oral, la Kurukan Fuga, refleja cómo la población se estructuraba según su tribu de origen. Estas consideraciones son extrapolables a documentos como la Bula de Oro de Andrés II en Hungría en 1222, la Confirmatio Fororum e Libertatum de 1283 y el Privilegio de la Unión de 1287. De Aragón, ambos las Bayerische Freiheitsbriefe und Landesfreiheitserklärungen desde 1311 o la Joyeuse Entrée de Brabant de 1358. En todos estos casos, los derechos libertades reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca y los estamentos del reino. No se trata, en suma, de derechos humanos, sino de derechos corporativos o privilegios. Ahora continuamos con parte de la historia donde nos datan sobre los acontecimientos no solo en la zona europea o de Medio Oriente sobre los derechos humanos, sí, es decir, Mesopotamia, sino también cuando nos vamos a la parte de América. En la revolución burguesas y positivación de los derechos humanos, las distintas culminaciones de la revolución estadounidense y la revolución francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea, representan el fin o el principio, según se quiera ver, el complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Si las revoluciones son el revulsivo que da lugar a la gestión de los derechos humanos, las diversas actas de nacimiento lo constituyen las declaraciones de los derechos de las colonias estadounidenses. La primera declaración de derechos del hombre de la época moderna en la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1778. En gran medida influyó a Thomas Jefferson para la Declaración de Derechos Humanos que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776. Ambos textos influyen en la francesa Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Estas declaraciones, fundamentadas en el justnaturalismo racionalista, suponen la conversión del derecho subjetivo en centro del orden jurídico y aquel se suspendía el derecho como orden social. Bueno, ahora continuamos con parte de las características. En estas características de los derechos humanos fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son las siguientes. Universales, los derechos que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos
pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, es decir, de ser humanos. Inalienables, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles, nadie más que el propio titular puede valerse de ellas. También tenemos aquí imprescriptibles, son para toda la vida. Son imprescriptibles porque son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Y por último, son indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. Estas distintas características en ocasiones son discutidas, empezando por la universalidad. Se argumenta que los derechos humanos se deben interpretar dentro de las distintas culturas, de forma que éstas puedan matizar o alterar los principios contenidos en la Declaración Universal. Por lo tanto, los derechos humanos no serían siempre los mismos, variarían en función de los contextos culturales. Ahora veremos los principios. Entre los principios tenemos varios. Los derechos humanos son inalienables. Este es un principio básico de los derechos humanos. No deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Luego tenemos también los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituyen el tema central de algunas conversaciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego, en el próximo video seguimos con el principio que se aplica